Queremos que usted halle su propósito, crezca como persona y se encuentre con Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bueno, son más los alegres que los que traen Biblia, pero bueno, no se preocupe, puede seguir la lectura en pantalla. Los que trajeron su Biblia, prepárenla por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, tal vez de los versículos que más conocemos los cristianos, con el cual más nos familiarizamos. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión, va a encontrar un poco diferente el texto. Por eso le ruego leerlo en la pantalla para que estemos unidos al momento de la lectura. Si lo tienen, digan amén. Y si se animan, lo leen conmigo. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo, tan vivo que nos puede hablar. Te damos gracias porque no necesitamos intérpretes. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y salir transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada persona que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos y te damos gracias por las personas que han venido por primera vez a escucharte hablar. Sabemos el gozo, la alegría que van a experimentar en sus vidas cuando tu palabra se revele a ellos. Bendecimos también en tu nombre a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida para predicar solo lo que tú quieres que aquí se predique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, ¿cuántos creen en Él? Amén. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si usted avanza al verso 17, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Para qué vino Jesús? Diga, Jesús vino para salvar. No, dígalo más animado, Jesús vino para salvar. Estamos comenzando el tiempo preparatorio para la Semana Santa, ¿verdad? Estamos a unos pocos días de la Semana Mayor. Y he querido tomar este versículo que todos usamos para compartir del amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor eterno. Un amor eterno. Porque Dios mismo es amor. Es la naturaleza de Dios. No dice que Dios siente amor o que experimenta amor, sino que Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. ¿Cuántos de verdad lo creen? Denle un aplauso al Señor por eso. Dios ha venido desde la eternidad manifestando su amor hacia la raza humana. Por amor creó a la primera pareja humana. Por amor creó la primera pareja humana. Y por amor nos creó a nosotros. Y dice que Él nos tuvo en mente desde antes de la creación del mundo. Ahora, infortunadamente, el pecado entró a través de la humanidad, de su preciosa creación. La corona de su creación es el ser humano. Y por ahí, infortunadamente, entró el pecado. Pero inmediatamente entra el pecado, vemos una manifestación más del amor de Dios. Porque por supuesto, su justicia hace que Él no tenga en cuenta
la relación con Adán y Eva se daña. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que ver con el pecado. Pero inmediatamente manifiesta su amor hacia la humanidad y de una vez traza su plan de salvación. De una vez lo describe, de una vez lo dice. Él lo tenía seguramente ya diseñado, pero a partir del momento en que cae, él le avisa a Adán y le dice: de la simiente de la mujer saldrá el Salvador. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por un hombre entró la muerte, por un hombre la vida. Por Jesús de Nazaret, digan amén. Y vamos a tratar de trabajar en estos 40 días para entender un poco más de ese amor de Dios. Porque es un amor que no nos queda fácil entender. Pero vamos a tratar a través de las palabras de Jesús, de lo que está en la Biblia, de entender un poco el amor de Dios. El doctor Ribarren hizo una serie sobre las últimas palabras de Jesús. Y me voy a apoyar para estas prédicas en lo que él dice en esa serie, lo que él maneja. Son temas basados en el amor de Dios. La Semana Mayor o Semana Santa es la culminación del plan de Dios. Es la culminación del plan de Dios. Va desde la creación de Adán, el pecado de Adán, pasa por el pesebre, llega a la cruz y a la resurrección. Y ahí está el plan perfecto de Dios. Él vino no para condenar, sino para salvar. No debemos sentirnos condenados, sino salvos. Él vino para darnos vida en abundancia. Y nosotros muchas veces vivimos una vida de culpabilidad y de condenación que no nos deja beneficiarnos de esas bendiciones de Dios. La culpa es una cosa impresionante lo que daña al ser humano. El doctor Ribarren cuenta que un cómico inglés le hizo una broma a 15 famosos de Inglaterra, 15 personas importantes en Inglaterra. Les mandó una nota a cada uno que decía: todo se descubrió, huye mientras puedas. Dice que a los 3 días 10 se habían ido del país, porque la culpa acobarda, la culpa daña, la culpa deprime, la culpa no nos deja recibir la bendición de Dios. Y por eso el amor de Dios es un amor quitamanchas. No, es un amor quitamanchas. ¿Usted sabe lo que es un quitamancha? Ok. Si lo han engañado con alguna publicidad, no es eso. Pero sí es un amor quitamanchas. Ese es el título de la prédica para hoy. Lo primero que vamos a aprender de tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo es que ese amor quita manchas. Vaya conmigo a Lucas 23. Lucas 23. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, por supuesto están hablando de la crucifixión de Jesús. Ha pasado el juicio, lo han latigado, lo han coronado de espinas, le han hecho de todo. Y dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, un lugar que tiene forma de calavera, ¿ah? De muerte. Increíble, ¿no es cierto? En el lugar de la muerte se va a reconquistar la vida. Se va a reconquistar la vida. Lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera frase que pronuncia Jesús en el madero, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me imagino que en principio el Señor se refería a quienes lo habían juzgado, a quienes lo habían colgado de allí, a quienes lo habían crucificado. Me imagino también que por extensión
se estaba refiriendo a los fariseos, a los religiosos, de quienes dijo, estos de boca para afuera me adoran, pero su corazón está lejos. Pero me temo que también se estaba refiriendo a nosotros. Amén. 3 amenes. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se estaba refiriendo con seguridad a nosotros. Porque hay cosas que hacemos muy mal, sabiendo que Jesús no vino a condenar, sino vino a salvar. ¿Y qué cosas hacemos mal? Lo primero que hacemos mal es ocultar el pecado. Ocultamos el pecado. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tratamos de minimizar el pecado, ¿no es cierto? No es tan grave. No es grave. Una vez al año no hace daño. No pasa nada. Justificamos los hechos, pero fue que lo que me dijeron, fue que lo que me hicieron. Racionalizamos el pecado. Todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, luego debe ser bueno. O nos excusamos. Pero eso hace que ocultemos el pecado. Y ocultar el pecado nos debilita, nos enferma. Nos debilita, nos enferma. Mire el Salmo 32, 3:5. Salmo 32, 3:5. Mientras guardé silencio, mientras oculté el pecado, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Enfermedad. Somatizamos y nos enfermamos. Mi fuerza se fue debilitando. ¿Se fue qué? Debilitando. Viene la debilidad, la enfermedad, como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero, diga conmigo, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Amén. Ocultar el pecado nos enferma, nos hace daño. Y por eso Jesús dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Se van a perder las bendiciones, no van a disfrutar la vida abundante que yo vine a darles. No la pueden disfrutar por ocultar el pecado, porque Dios no tiene relación con el pecado. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amén. Para disfrutar de las bendiciones tenemos que tener una buena relación con Él. Amén. Y la relación es sencilla, es reconocer, no ocultar. Pero además el pecado nos arruina. Si ocultamos el pecado, eso hace que vivamos una vida ruinosa. ¿De dónde sacó eso Bernardo? Proverbios 28:13. Les ruego hacer notas del mensaje para que puedan seguir los versículos en su casa. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás. ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo? Jamás prospera. Jamás prospera. Había razón para que quien vino por amor a salvar al mundo dijera, perdónalos, no saben lo que hacen. Soberanía de Dios es salvarnos por amor, digan amén. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad humana? Admitirlo, admitir que cometemos pecado, admitir que estamos en pecado. No tenemos nada más que hacer. Mire por favor, 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, si lo queremos ocultar, lo queremos minimizar, justificar, racionalizar, ponerle cualquier cortina, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Es decir, nos decimos mentiras y no las creemos. Nos creemos lo que nosotros queremos creer de nuestro pecado. No es tan grave, todo el mundo lo hace. Estoy justificado por lo que me hicieron. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesucristo. Entonces nos engañamos y dañamos la relación con Dios. Dañamos nuestra relación con Cristo. No podremos tener vida abundante porque dice que ocultar el pecado nos arruina, nos enferma, nos debilita. Diga, no hay que ocultar, hay que admitir. No podemos ocultar el pecado. Ya sabemos que por el pecado de Adán y Eva, nosotros nacemos con lo que se conoce con el nombre del pecado original. Ellos pecaron, desobedecieron a Dios y entró la maldad a la humanidad a través de ellos. Y nosotros hoy seguimos ocultando, seguimos haciendo cosas. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando el Señor salió a buscarlos? ¿Qué hicieron? Ocultarse. Y el Señor le dice, hey, ¿dónde andas? Y dice, no, es que estamos desnudos. Y dice, ah, ¿sí? ¿Y quién le dijo que estaban desnudos? Adquirieron conciencia de su desnudez. ¿O usted cree que el Señor no sabía dónde estaban? Él sabía. ¿Usted cree que el Señor no sabe dónde estamos nosotros? Él sabe. Pero Él necesita que lo admitamos. Soberanía de Dios, salvarnos por amor. Responsabilidad humana, admitir el pecado, no ocultarlo. ¿Hay algún área de su vida que no progresa? ¿Alguna relación que no prospera? ¿Algunas finanzas que no avanzan? Analicemos si estamos ocultando, si nos estamos enfermando, debilitando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ocultar el pecado es fatal. Pero además de ocultar el pecado, ¿qué otra cosa hacemos mal? Irritarse con Dios y con el prójimo. Irritarse con Dios y con el prójimo. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Culpar a Eva. Y en últimas, irritarse con Dios. Porque le dice, la mujer que me diste. Es decir, la relación entre tú y yo estaba bien, Señor, hasta cuando llegó Eva. ¿Le suena muy machista? Eso pasó. Pero Eva tampoco se quedó corta. También le echó la culpa a alguien. Y además se irritó con Dios, porque le dice, la serpiente, otra creación tuya. Adán y yo contigo, bien, pero se te ocurrió crear la serpiente. Cuando ocultamos el pecado, cuando estamos en maldad, cuando no lo confesamos, nos irritamos con Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y culpamos a los demás, le echamos la culpa a otra persona. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque la culpa es lo que equilibra la balanza en nuestra mente. ¿Se ha dado cuenta de cómo son las discusiones? Pero es que tú. Ah, no, pero es que tú. Y la balanza empieza a moverse. Y en últimas, culpa de Dios. Porque la bendición que me dio Dios de mujer, esa es la responsable. O la bendición que me dio Dios de esposo, ese es el responsable. Y comenzamos a tratar de poner peso en la balanza. Perdemos el rumbo, no encontramos el camino correcto y nos irritamos con Dios. Proverbios 19:3. Proverbios 19:3.
La necedad del hombre le hace perder el rumbo. Es necio irritarse con Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Entonces, ¿puede producir algo malo? No. Y nosotros le echamos culpa de lo que nosotros mismos generamos, de nuestras responsabilidades o irresponsabilidades. La necedad del hombre le hace perder el rumbo. Y para colmo, es decir, cuando está perdido, cuando está caído, cuando está en la maldad, se irrita contra el Señor. Culpa suya, Señor. ¿Por qué fuiste a crear a Eva? Qué rápido se le olvidó que dijo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sí. Ese fue cuando vio a Eva dijo, ¡uh! Después le dice, no, pero ¿yo qué hago? Fue la única que me tocó, no podía escoger, mire lo de malas. Además no tenía suegra. Tremenda bendición. Perfecta. Adán y Eva perdieron el rumbo. Y nosotros por necios podemos perder el rumbo e irritarnos con Dios y perdemos la vida abundante, las bendiciones de Dios. Si estamos irritados con Dios, Él se dice, bueno, no puedo hacer nada, aquí estoy cruzado de brazos, ¿qué más voy a hacer? Y las bendiciones de Dios esperando para llegar a nosotros. No pelee con Dios. Dios es bueno en gran manera y Él quiere bendecirlo. La soberanía de Dios es salvarnos a través de su amor, perdonarnos, bendecirnos, planes de bienestar, no de calamidad, dice el Señor. Vida abundante, dice. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y nosotros como necios perdemos el rumbo y nos irritamos con Él. ¿Qué debemos hacer? Asumir nuestra responsabilidad. Amén. ¿Nuestra qué? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Dios hizo lo que tenía que hacer. No, Dios hizo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Yo soy responsable, muchas de las cosas que me suceden y que nos suceden es por culpa nuestra. No es culpa de Dios. ¿O usted cree en un Dios que usted va caminando correctamente, siguiendo el sendero, y Él le atraviesa un poste para que usted se estrelle? No, eso no sería un Dios de amor, ni un Dios de justicia. Lo que pasa es que nosotros vamos por el camino, nos torcemos y nos encontramos con el poste. Luego tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Mire el Salmo 51. El Salmo 51, verso 3, 6, lo escribe David después de su fracaso con Betsabé. ¿Saben la historia? El rey un día sale a la terraza del palacio y, oh sorpresa, Betsabé se está bañando a la vista de todo el mundo. ¿Era el lugar para bañarse? Pregunto. Seguramente no, ¿verdad? Porque si tengo la terraza del palacio ahí, lo más probable es que alguien salga a la terraza. Sin embargo, David salió, la vio, la mandó llamar, se acostó con ella y la dejó un poquito embarazada. Y luego quiso tapar su falta, hizo matar al marido. Pecado tras pecado. ¿Le hubiera podido echar la culpa a Betsabé? ¿Cierto? Pero Señor, tú sabes, yo hombre, salgo y la veo allá, no, pues. Además, culpa de ella, ella hubiera podido decirme que no. Pero me dijo que sí. Y los dos solos en el palacio, imagínense. David hace el Salmo 51 para reconocer su responsabilidad.
Y nosotros tenemos que reconocer nuestra responsabilidad, no irritarnos con Dios, ni irritarnos con el prójimo. Mire lo que dice, yo reconozco. ¿Mm? ¿Yo qué? Reconozco. Lo primero que hay que hacer es reconocer. Diga conmigo, reconocer. Yo reconozco mis transgresiones. Es que soy gritón, es que soy cansón, es que saco de genio a toda mi familia. Es mi problema, no es mi familia. Es que soy cantaletosa. No digan amén. Siempre tengo presente mi pecado. Tengo presente mi pecado, no el pecado de los demás. Es mi pecado, es mi responsabilidad. Yo tengo que ver a los demás con los ojos que los ve Dios. Ay, bueno, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Las consecuencias que estoy viviendo son justas. Es mi problema. Yo generé la dificultad. Yo llego tarde al trabajo, yo no cumplo con mis obligaciones, me reestructuran, es decir, me echan. Es mi responsabilidad, no de otro, no es mi jefe, no fueron mis compañeros que no ayudaron, no fue el Transmilenio que siempre hay bloqueo. No, es mi responsabilidad. Gracias. Yo sé, mire la manera como habla David, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Es de sabios ser responsables, es de necios ser irresponsables, no rendir cuentas. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Es mi problema, no el problema de mi cónyuge, de mis hijos, de mis amigos, de mis empleados. Si no, no nos vamos a beneficiar de la gracia de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Vino para darnos vida y vida en abundancia. Luego tengo que reconocer mi responsabilidad y tengo que confesarle mi pecado a Dios. Tengo que ir ante Él y decirle, Señor, he pecado. Ahora, si mi pecado involucró a otras personas, como generalmente sucede, porque infortunadamente nuestro pecado se extiende a las personas cercanas a nosotros y aún a las que están un poco más lejos. Nos divorciamos y nos llevamos por delante los hijos, las finanzas, nos llevamos todo por delante. Botamos un empleo, no, es que ese jefe me cae gordo. Además le ponemos tinte cristiano. Es de Dios que yo me salga de ese lugar. Estoy trabajando en Egipto con los paganos. ¿Ah? Ustedes se ríen porque lo han pensado, ¿verdad? Toda buena dádiva proviene de Dios. Y si usted está trabajando es porque Dios le dio ese empleo. Entonces usted verá si lo tira. Pero le ponemos tinte cristiano, evangélico, para votar lo que Dios nos ha dado. Y después a tener dificultades. Y entonces nuestra familia sufre la escasez económica, ¿no es cierto? Hay incluso personas que votan el empleo porque dicen que el Señor los llamó de tiempo completo a la obra. Y después los hijos no pueden ir a la universidad, no pueden estudiar y no quieren saber nada de Dios. Porque tienen un Dios que le quitó su papá, que le quitó los recursos. Dios no obra de esa manera. Usted es un misionero, una misionera en el lugar que Dios lo puso, allá.
pero hay que ser responsables. La responsabilidad genera sabiduría. Entonces usted va y le pide perdón a Dios, pero si usted involucró personas, usted tiene que ir a pedirle perdón a esas personas. Tiene que ir a pedirle perdón a esas personas. Y muchas veces si nos sentimos mal mentalmente, psíquicamente, sentimos depresión, tristeza, busquemos una persona crecida espiritualmente y hablemos de nuestro problema con esa persona. Porque puede ser una adicción que nadie sepa, solo Dios y el que la tiene. Aunque generalmente se sabe, pero supongamos que es así. Y yo me siento mal, yo le pido perdón a Dios y sin embargo me siento mal, es porque mi psiquis, mis emociones no las he limpiado. Y una manera de limpiarla es ir y contarle a la persona que tengo confianza y decirle, mire, ayúdeme con este problema. Y está en la Biblia, no es invento mío ni es dado por los psicólogos. Santiago 5:16, aunque también creo que lo recomienda, ir y hablar con la persona. Santiago 5:16. Mire lo que dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Mire, ¿para qué? ¿Para que sean qué? Sanados. No dice para que sean perdonados. La confesión no es para perdonar, es para sanar nuestra psiquis, nuestras emociones. El perdón lo recibo de Dios que me amó, envió a su Hijo para salvarme, no para condenarme. Pero en mi parte psíquica, emocional, necesito confesarle a la otra persona, pedirle perdón, hablé mal de ti, dije cosas que no son verdad. Y si tengo algo privado que nadie lo sabe, busco una persona que yo confíe, un mentor, una persona crecida espiritualmente y le digo, mira, necesito que me ayudes con este tema. Y eso sana mis emociones. Sana mis emociones. La oración del justo es poderosa y eficaz. La confesión y la oración nos acercan al Señor. Digan amén. Adán y Eva se irritan con Dios, generan problemas con el Señor, rompen la comunicación con Dios. Y sin embargo el Señor le dice, ¿y sabe qué? Ya tengo el plan de salvación. La simiente de la mujer aplastará a la serpiente. Digan amén. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ocultar el pecado. Diga conmigo, ocultar el pecado. No debemos ocultar el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Admitirlo. Diga conmigo, admitirlo. Lo otro que hacemos mal es irritarnos con Dios y con el prójimo. Tampoco lo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Asumir nuestra responsabilidad. Pero ¿qué otra cosa hacemos mal? ¿Qué otra cosa el Señor clamó en la cruz para que el Padre nos perdone por no saberlo hacer? Nos agobiamos. Vivimos agobiados. Vivimos deprimidos. No sé de dónde los cristianos adquirieron una cara de tristeza de por vida. ¿Cierto? Que nos identifican, ¿no? Caminamos como, mire, yo no hice nada, yo soy buena gente, ¿sí? Con un decaimiento. Yo me imagino que si ustedes y yo hubiéramos estado en la época de Jesús, nos hubiéramos reído de todos los apuntes de Jesús. Nos hubiera puesto a correr, porque el Señor, le garantizo que el Señor no iba por ahí. Sígame, hermano. Y un pie pidiéndole permiso al otro para caminar. Yo que cuando el Señor decía, crucemos, era, vamos rápido. Y los cristianos agobiados.
Tenemos la salvación, tenemos la vida abundante, tenemos los planes de bienestar. Y tristes, porque ocultamos el pecado, porque perdemos el rumbo, porque nos irritamos con Dios. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino la congoja de Adán y Eva. Perdieron todo. Perdieron la comunión con Dios, de entrada. Lo que hacen es ir a esconderse. Ya se dañó la relación. Teniendo absolutamente todo para ellos. Estaban en el mejor lugar, en la mejor posición. Y resuelven apartarse. Podían comer de todos los frutos, miles y miles de frutos, con una sola prohibición. Y en esa preciso van y caen. Pierden la comunión con Dios. Iglesia, la Biblia dice, ustedes que creen que están firmes, tengan cuidado, porque podemos caer. Podemos caer. Una reacción de momento nos lleva a un problema gigante. Por eso Dios trabaja nuestro carácter. Trabaja nuestro carácter. Y por eso el Señor le dijo a Adán y Eva, hey, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, tranquilo, déjelo ahí. Si tiene alguna pregunta, venga y me pregunta. Yo soy la fuente de sabiduría. Y nosotros muchas veces queremos experimentar. A ver qué pasa, a ver si la Biblia dice tal cosa, pero miremos. No se ponga a experimentar, porque las bendiciones se van a quedar ahí guardadas. Digan amén. Amén. Perdieron la comunión, el trabajo se volvió penoso. No era que en el Edén no tuvieran que trabajar, porque algunos dicen que el trabajo es un castigo, ¿no? Y les gusta el negrito del batey y todas esas cosas. No. Claro, esta es una iglesia joven que no conoce al negrito del batey. Pero bueno, los que se ríen es porque ya la edad las lleva un poco adelante. Muy bien. Pero el trabajo se volvió penoso por el pecado. No era que no tuvieran que trabajar, el Adán y Eva tenían que cultivar la tierra. Tenían que hacer cosas. Además, para la mujer, el parto se volvería doloroso, penoso, sufriente. Y nosotros, igual hoy en día, nos enfermamos por la culpa y por el resentimiento. Generamos la falta de perdón, el ocultar pecado genera en nosotros algo que se conoce como raíz de amargura. Piensa en ese término, raíz, algo que se arraiga, algo que mete sus tentáculos bien abajo. Eso es una raíz en nuestro ser. Y además amarga, de amargura. Imagínense si eso nos puede generar algún beneficio. Ninguno. Nos enferma, nos hace ver agobiados, tristes, ir por el mundo como si no tuviéramos esperanza. Perdemos la oportunidad de triunfar, porque ¿quién nos contrata? ¿Quién quiere ser socio de nosotros? Dice, no, con ese amargado, no. Bernardo tiene caretote, no, eso no. No, nunca se le oye una palabra de alegría, todo es problema, todo es negativismo. Tenemos que cuidarnos de eso. Sí tenemos que llorar con el que llora, digan amén. Amén. Pero la Biblia también dice que tenemos que alegrarnos con el que está alegre. Pero vamos a visitar a un enfermo, a orar por él, a declarar sanidad y salimos, no, pero está terrible. Lo acabo. ¿Y entonces para qué oró? Más bien dígale, hermano, no tiene chance, chao, te dejo, tranquilo. Pero si usted va y ora, salga y declare sanidad, ¿o no? Pero salimos de orar, de decirle, Señor, tu poder, tu mano, Señor. Y lo dejamos allá, de hoy no pasa. Súper negativo, ¿sí o no? Entramos a hablar con el jefe, Señor, bendice a mi jefe, que halle yo gracia ante él.
Y el jefe le dice, listo, hermano, quedó listo para un aumento. Yo creí que era que tenía que regañarlo, no, pero está bien. Y salimos, seguro me van a echar. De eso tan bueno no, que aumento, no, si lo que era regañarme. Entonces, ¿para qué? Declaremos bendición, iglesia. Declaremos bendición. Mire por qué nos agobiamos. Salmo 38, 4, 6. Mis maldades me abruman. Son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Qué pena dañarles el almuerzo. Está en la Biblia. Hieden y supuran. Por ocultar el pecado, por perder el rumbo, por no aceptar el amor quitamanchas de Jesús. Por querer cargar con nuestra maldad. Por necios. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado. ¿Cómo está? Agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Oiga, nada que ver con la vida que Dios nos ofrece. Nada. Planes de bienestar, vida abundante, necesidades suplidas por Él, protección, cuidado, sanidad. Nada que ver. Por no asumir el amor quitamanchas de Jesús. Tenemos que acogernos al amor. Mire, desde Adán y Eva, ellos recibieron un anticipo de lo que sería Jesús en la cruz. Porque el Señor dice que para cubrir, en la Biblia dice que el Señor para cubrir la desnudez de eso, ¿qué hizo? ¿Qué les puso? No, hojas no, dice. Pieles, pieles. Las hojas son en los dibujos, ¿cierto? Les ponen una hojita y nada, no. Pieles, pieles. ¿Y fue que fue a Victoria's Secret a comprar las pieles? No, ¿no es cierto? No. ¿Qué tuvo que hacer para tener pieles? ¿Qué tuvo que hacer? Sacrificar. Sacrificar. Para cubrir el pecado de la primera pareja, el Señor ya nos dejó ver que era necesario el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No había otra manera de cubrir el pecado. Se necesitaba un sacrificio, sangre derramada. Y lo cubre a la primera pareja. Hoy nosotros tenemos el amor quitamancha de Jesús. Jesús vino para salvar, no para condenar. Esa salvación está dada para usted. Para usted. Está dada. No necesita rogar. Señor, perdóneme, por favor, perdóneme, sí, perdóneme, perdóneme. No, es que Él ya lo hizo. Usted tiene que apropiarse de lo que Dios ya le otorgó, que es su perdón, por fe. Tampoco tiene que negociar su salvación. Señor, si tú me perdonas, yo te prometo que subo descalzo a no sé dónde. Recibo bien a mi suegra todos los domingos. No tiene que negociar. Está dada por Él, digan amén. Simplemente nos acogemos a su salvación, a su amor, digan amén. Mire primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hay que hacer? Confesamos nuestros pecados. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No andaremos sin rumbo, no estaremos perdidos, no estaremos agobiados, porque el perdón de Dios es instantáneo. ¿Es qué? Instantáneo.
porque Él ya lo hizo hace 2000 y más años. Pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Absolutamente libres. Pero además, ese amor quitamanchas que ofrece Jesús es completo. Además de instantáneo, es completo. Simplemente tenemos que acogernos a Él. Mire Colosenses 2, 13, 14. Antes de recibir esa circuncisión, está hablando de la nueva vida en Cristo. Es lo que se llama la circuncisión para nosotros. Que dejamos la naturaleza pecaminosa y nos vestimos de la nueva naturaleza en Cristo. Ustedes estaban muertos, antes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Dios nos dio vida. ¿Qué hizo? Nos dio, ya no la dio. Nos dio vida en unión con Cristo al perdonarlos algunos pecados. ¿Cuántos? Todos, es completa. Todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¿Ah? ¿Cuántos quisieran que alguien les pagara su factura de la tarjeta de crédito? Y eso es nada con lo que hizo Jesús. ¿Ah? Él cogió la factura de nuestra deuda ante Dios y la clavó en el madero. Y dijo, no me deben nada. Están justificados. Están justificados. Por el amor quitamancha de Jesús. Diga conmigo, instantáneo, completo, pero además es para siempre. Para siempre. Mire Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Ya que vive para siempre. Diga, Jesús vive. No, más emocionado. Jesús vive. ¿Cuántos lo creen? Jesús vive para siempre. Vive siempre para interceder por ellos. O sea que por siempre ustedes y yo tenemos un abogado en el cielo. Y un abogado que no nos queda mal, que tampoco cobra. Ahora los abogados aquí tenemos que cobrar. Habló la que maneja los recursos, ¿sí? Hay que cobrar. ¿Sí? Vive siempre para interceder. Entonces es instantáneo, es completo y es para siempre. Cualquier resbalón que demos, ahí está el Señor. Simplemente nos acogemos y digo, Señor, tú dijiste que en el madero habías pagado mi cuenta. Entonces yo me acojo a eso. Digan amén. Pero además de todo, es gratuito. Es gratuito. Como más nos gusta. Sin gas. Sin gastar. Romanos 3, 23, 24. Pues todos, ¿quiénes? Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, esa es la mala noticia, pero viene la buena noticia. Por su gracia son justificados gratuitamente. ¿Cómo? ¿Cómo, iglesia? ¿Están escribiendo o qué? Diga conmigo, gratuitamente. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Diga conmigo, instantáneo, completo, para siempre, gratuito. Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Admitir el pecado, asumir la responsabilidad y acogernos al perdón ofrecido de Dios. Un amor quita manchas. ¿Cuántos quieren acogerse a ese amor? Te he amado tanto que di a mi Hijo unigénito, para que si crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Yo envié a mi Hijo al mundo no para condenarte, sino para salvarte por medio de Él. Si encubres tu pecado, jamás prosperarás. Si afirmas que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y no tienes la verdad. No guardes silencio, porque tus huesos se irán consumiendo por el gemir tuyo. Tu fuerza se va debilitando como al calor del verano, porque de día y noche mi mano pesa sobre ti. Reconoce tus transgresiones. Siempre ten presente tu pecado. Reconoce que contra mí has pecado, que has hecho lo malo. Si confiesas tu pecado, yo que soy fiel y justo, te lo perdonaré y te limpiaré de toda maldad. Por mi gracia eres justificado gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Yo anularé la deuda que tenías pendiente y recibirás vida en unión con Cristo, quien te ama, Dios. Padre, gracias por tu palabra, hermosa como siempre, y también cuestionante como siempre, Señor. Gracias porque con ella tú permites que escudriñemos nuestro ser interior y que nos sirva como esa fiel balanza para ver cómo estamos contigo. Y Señor, domingo a domingo, después de escucharte, tenemos que arrodillar nuestro corazón y decirte, perdónanos. De verdad, tu primera frase en la cruz, hoy la entendemos claramente. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a salvarnos, no a condenarnos. Y nosotros seguimos ocultando nuestro pecado, tratando de minimizarlo, justificarlo, excusarlo, racionalizarlo. Y tú dices, hey, no es así, hay que admitirlo. No hay necesidad de ocultarlo si Jesús pagó por eso. Jesús fue al madero y dijo, consumado es. Ya pagué por todos sus pecados. Y Señor, perdónanos, nos irritamos contigo. Cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, te echamos la culpa. Y ni qué decir de echarle la culpa a los más cercanos. Y tú nos dices hoy no. Simplemente asume tu responsabilidad. Es tu culpa. Son las consecuencias de tus actos. Los que están alrededor tuyo no tienen nada que ver. Y mucho menos yo, dices tú. Y Señor, de verdad no sabemos lo que hacemos. Nos ofreces perdón, salvación, vida abundante, vida eterna, planes de bienestar, suplir todas nuestras necesidades, curar nuestras enfermedades, protegernos de toda maldad. Y vivimos agobiados. Vivimos enfermos, de tristeza crónica. Perdónanos, Señor. Hoy queremos hacer un compromiso contigo. Vamos a colgar en nuestro cuarto esas palabras y a decirte, Señor, hoy admito mi pecado. Hoy asumo mi responsabilidad y hoy recibo tu alegría para que mi alegría sea completa.
porque tú lo hiciste todo por mí. Mi cuenta está saldada. Yo simplemente me acojo a ti y recibo la vida abundante que viniste a darme. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. ¿Le gustaría ser productivo en todas las áreas de su vida? Experimente una transformación total. En lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en lo emocional y lo financiero. Queremos que usted halle su propósito, crezca como persona y se encuentre con Dios. Lo esperamos todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. No perderá nada con intentarlo y lo que ganará cambiará su mundo. Vidas productivas, Iglesia Cristiana.